pendiente. Este es el segundo vídeo que corresponde a cómo conectar con vuestra baraja de tarot, con vuestro mazo de tarot. Así que si no han visto el primero, ese sería el primer acercamiento, el primer lazo, digamos, que armamos con nuestras cartas, con nuestro mazo. Así que vean el primer vídeo, después regresan a este si quieren. Porque en esta primera parte les hablaré de algo que quedó pendiente en ese otro vídeo, ¿no? Recuerdan que hicimos todo esto de poner las cartas, ¿sí? De los arcanos mayores y los arcanos menores. Y justamente en el primer vídeo se me pasó comentarles otro ejercicio u otro recurso que también a mí, por ejemplo, como me gusta mucho trabajar también con la numerología en el tarot, me parece muy útil. Y traje un ejemplo. O sea, aparte de hacer el trabajo de ir palo por palo, del 1 al 10 y ver cuál es ese tránsito y cómo cuenta esta baraja en específico, esa historia del 1 al 10 en el palo de bastos o de pentáculos, por ejemplo, y después las cartas de la corte hacer lo mismo, cómo es ese tránsito y cuál es la energía subyacente de esas cartas de las cortes. Después ir con esos 4 palos, pero el mismo número, es decir, por ejemplo, con todos los haces. Este, por ejemplo, es el del tarot del fuego, ¿sí? Entonces yo he escogido los 4 haces de los 4 palos y ver también cuál es el punto de conexión, si yo logro encontrar un vínculo y un nexo del número 1, en este caso de los haces, ¿sí? En esos 4 palos de esta baraja en específico, ¿no? Para mí esto es súper interesante porque cada artista y también cada baraja nos cuenta una historia también desde su número, ¿sí? Cada número también tiene una energía, ¿no? Y ese tránsito de ese número, sea en el palo de bastos o de pentáculos o de copas o de espadas, tiene un vínculo ahí subyacente, o por lo menos a mí me gusta encontrarlo, y así le encuentro un sentido y otra dimensión más profunda a esa baraja y a ese mazo, ¿no? Y ahora sí vamos a continuar. Lo que les hablé en el primer vídeo sobre los montoncitos era, si recuerdan, se los recuerdo ahora, crear un montoncito, o puede ser una carta o dos si no tenemos más. No hace falta que sea un número de cartas en específico, es solo aquellas cartas que nos generen como una energía muy floreciente, mucha positividad, que sintamos una conexión tremenda con esa carta, ¿sí? Que nos llame. Ese es el primer montoncito. Después el otro, el del rechazo, aquellas cartas que de esas 78 nos generen incomodidad, malestar, resquemor, ¿sí? Apartar ese otro montón. Y después el tercero, que es de las cartas neutrales, que ni frío ni calor, ¿sí? Sino que es como una energía que está y no está, que no nos dice nada. Eso también, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esos montones? Es otro de los recursos, ¿no? Al mismo tiempo que vamos a trabajar, que es el journaling, el tener nuestro diario, ¿no? Entonces, vamos a poner que empezamos con el montoncito o con la carta, puede ser una sola, con esa carta que nos generó rechazo, ¿no? Coger esa carta y simplemente respirar un ratico, ponernos en un estado más meditativo, más introspectivo, justamente para trabajar desde un lugar más profundo a nivel de conciencia, y observar esa carta que de repente nos generó ese rechazo, quedárnosla viendo y tener nuestro diario al lado. Y en lo que ya nos venga la primera palabra, empezar a escribir, y que sea una escritura automática. Si podemos estar escribiendo 10, 15, 20 minutos con todo aquello que nos venga de la carta, ya sin pensar, sino desde la primera energía, de la primera palabra que nos vimos, usar ese flujo de energía que nos vino para que salga todo ese chorro de información que nos va a dar esa carta, ¿sí? Y eso es lo más útil, ¿no? No que no sea algo lógico, que yo me ponga a pensar en que yo sé que esta carta significa esto porque yo ya he trabajado con las cartas, es decir, el 6 de pentáculos significa esto y me vienen las palabras clave. Tratar de salir de ese paradigma y simplemente entrar en que yo estoy conociendo esta baraja de cero y esta carta que me generó rechazo de cero. Entonces es una escritura automática que fluya hasta donde realmente yo sienta que hay un vacío, un stop, y hasta ahí yo quedarme escribiendo todo lo que me venga, ¿sí? Hacer lo mismo después con cada carta, con las otras cartas, sea un montoncito o fue a lo mejor solo una carta que me generó después como mucha positividad o que sentí mucho vínculo. Y acuérdense del otro, de la neutralidad, de la carta o cartas que simplemente ni frío ni calor. Hacer lo mismo, el mismo trabajo de escritura automática con cada una de ellas. Y después el siguiente paso es tomarnos el tiempo, porque si son varias cartas, si hicimos 3 montoncitos o son por lo menos 3 cartas, si fue una carta sola para cada uno de los vínculos, es meditar con esa carta, ¿no? Y hacer como esa carta nuestra carta maestra, ¿no?
A mí me gusta empezar siempre primero con la que me generó rechazo, porque la que a mí más me hace trabajar, por lo menos es lo que a nivel de experiencia personal, es lo que me ha pasado. Y es que usualmente las cartas que nos generan rechazo nos hablan de una energía que está estancada, que está en exceso, que está en defecto, que nos genera y nos despierta la sombra, nuestras heridas, nuestras creencias limitantes. Pueden ser muchas razones, ¿no? Pero está claramente que si nos genera ya de entrada un rechazo, que no es algo neutral, ahí hay algo que trabajar más profundo, sobre todo a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo meditamos con las cartas? Y esto no solo para estas montoncitos, sino esto después, y ya se los comentaré después, sirve para todas las cartas de la baraja, ¿sí? Y para cualquier baraja, obviamente. Es ponernos con la carta como cuando meditamos con un objeto externo. Entonces, la carta sería en este caso esa ventana por la cual nosotros vamos a sumergirnos conscientemente observándola y detallando simplemente toda la carta. Si nos llama la atención algún símbolo o algún color, a donde se vaya la mirada, confiar en ello y sumergirnos ahí una y otra vez hasta que realmente sintamos que estamos como imbuidos de la energía de esa carta. Después hay varias alternativas. Podemos cerrar los ojos y quedarnos con todo lo que nos venga una vez que hemos estado un rato observando la carta y simplemente respirar desde la energía de toda la información que nos pueda venir, imágenes, sensaciones, flashes, recuerdos, ¿sí? Y obviamente después que hemos terminado nuestra meditación y toda aquella información que haya fluido o todo aquello que en la meditación haya florecido, a nivel incluso solo de sensaciones, escribirlo también en el diario, en la parte correspondiente donde hicimos toda esa escritura automática a esa carta, para que todo vaya teniendo un orden y un sentido en nuestro diario también y no nos sintamos como desordenados, ¿no? Hay otro trabajo que también podemos hacer que es muy similar a este, que es el de pathwork, que es como crear un camino a través de la carta y meternos en la carta, ¿no? Entonces es como si creáramos desde los bordes de la carta como si fueran un portal, ¿sí? Entonces quedarnos a observar la carta, pero al mismo tiempo adentrarnos en ella, ¿sí? Es decir, llega un momento en que nos quedamos observando, igual que hicimos en la meditación, si la decidimos hacer desde la forma que les comenté anteriormente, pero llega un punto en que yo siento que estoy adentrándome en la carta, que voy a habitar esa carta. Entonces yo decido entrar a la carta y una vez que yo ya tenga esa imagen bien acá adentro, bien internalizada, yo decido traspasar esos bordes de la carta y interactuar con lo que esté en la carta, sea un personaje, sea un símbolo, y aplicar todos mis sentidos, es decir, qué olores percibo en ese ambiente, cómo es, si estoy en un atardecer, si está lloviendo, cómo me habla el personaje de la carta, qué me cuenta, si quiero yo preguntarle algo. Es decir, confiar en todo esto, que pueden decirlo o llevarlo como desde la imaginación o desde la visualización creativa, pero es un trabajo más justamente de pathwork, que es el pathwork, que es justamente crear un camino, un trabajo de un sendero en el que yo me sumerjo en la energía de la carta y la habito. Entonces la habito justamente como yo, en este caso como Carla. Entonces la conexión que yo llego a establecer con esa carta es única y exclusivamente mía. Y ahí está la riqueza de esta herramienta o de esta forma de crear conexión con nuestro tarot. Porque una vez que yo me adentre en la carta y la habite, yo ya veré esa carta desde una dimensionalidad mucho más profunda e íntima, que si simplemente me remito a lo que dice el libro que trae las cartas o a qué significado común por ejemplo, del 6 de pentáculos, ¿sí? Y esta es una forma que yo les recomendaría probarla. Después hay más técnicas que podemos usar, obviamente, con las cartas para conectar con ellas. A mí me gusta también, por ejemplo, escoger un cristal, si me llama o si me nace, con una baraja y digo, esta baraja necesita, por ejemplo, una obsidiana nevada, o necesita un cuarzo cristal, o necesita un cuarzo rosa, porque es la energía. Y así yo también, de alguna manera intuitivamente, yo voy sintiendo, esta es la energía de esta baraja y necesita esta compañera que la acopla, que la complementa, que la acompaña y la protege al mismo tiempo y la limpia, ¿no? Entonces el poner en un cristal encima de la baraja y guardarla, dependiendo, recuerden que la pueden guardar
cada uno, hay muchas formas, dependiendo también del espacio que tengan. Si tienen muchas barajas, pues llega un momento en que las guardan en la cajita y les ponen a lo mejor el cristal encima. Pero si pueden tener como una bolsita o un estuchito que a ustedes les guste y que les motive y que tenga incluso alguna conexión o que sientan que tiene conexión con la baraja, guardar allí su baraja y guardar dentro el cristal, y de alguna forma está esa energía con la baraja, y ustedes también han establecido una forma intuitiva de decir, bueno, este cristal es el que yo siento que pertenece a este mazo, ¿no? Después también podemos trabajar y conectar con las cartas, con ese mazo, a través de los sueños, ¿no? Entonces podemos simplemente escoger esa carta maestra del mes, o esa carta maestra, como yo le llamo, si queremos trabajar con una sola carta durante un mes, por ejemplo. Es maravilloso porque nos da un tiempo para hacer journaling, para escribir nuestro diario cada día, cómo esa carta se presenta en nuestras vidas, cómo esa carta permea nuestra existencia diaria, cómo sentimos que se nos presentan distintas situaciones, personas, circunstancias que nos hacen retrotraer a la energía de esa carta y que nos dan algún mensaje de esa carta maestra del mes que hemos escogido. Y después, si queremos involucrarla también a nuestros sueños, es tener esa carta, podemos ponerla bajo la almohada siempre que sabemos que no la vamos a estar aplastando o dañando, o si no, la podemos poner en nuestra mesilla de noche, y antes de quedarnos dormidos, cuando ya estamos en ese estado que nos estamos quedando dormidos, pues programar y establecer con las palabras como nosotros escojamos que queremos recibir los mensajes que nos sea a bien recibir también de esa carta de ese arquetipo en nuestros sueños, ¿no? Y después, obviamente, tener sí un diario en nuestra mesilla o al lado de la cama, para que en lo que nos despertemos, todo lo que podamos recordar lo podamos escribir, porque recuerden que la mayoría de las veces después esos sueños se van desvaneciendo a lo largo del día. Entonces lo importante es, cuando estén fresquitos, cuando recién nos levantamos y tengamos esa información, escribirla, y después ya releerla y volver a ella cuando tengamos tiempo a lo largo del día, para ver qué es lo que soñamos y qué es lo que nos está queriendo transmitir ese arquetipo, ¿no? Esa es otra forma. Después, a mí realmente, sobre todo si es un mazo nuevo, la primera tirada o la lectura que hago es simplemente preguntarle a la baraja qué es lo que yo debo trabajar contigo, qué es lo que necesito trabajar contigo. Entonces la barajo un buen rato, y a mí me gusta que la carta me brinque o que la carta salga, y bueno, siempre sale una, siempre brinca una, siempre, bueno, ahora lo hizo, ¿viste? Bueno, ahora me salió la reina de espadas. Entonces esa carta que yo escogería es como la carta que me está invitando a trabajar el mazo en este momento. Y ese es el primer encuentro, la primera lectura, vamos a decir lectura, es una sola carta para trabajar, ¿no? Entonces esta sería mi primera carta maestra, ¿no? Recuerden que estos son alternativas, les estoy dando muchas alternativas para que ustedes puedan escoger, trasladar, extrapolar una y otra, pero tratar de tener también un orden, ¿no? Entonces, si yo escojo trabajar de esta forma y preguntarle a la baraja qué es lo que yo necesito trabajar contigo ahora, y escoger esa sola carta, trabajar con esta carta un tiempo prudente, es decir, unas semanas, yo trabajaría un mes, para darle tiempo a la carta a justamente profundizar en su trabajo, en lo que nos quiere decir, en el aprendizaje que subyace, ¿no? Pero recuerden que también estaba el trabajo con esos montoncitos, con las cartas de rechazo, con aquellas cartas que nos generaban un vínculo muy positivo y muy emergente desde el primer momento, y las neutrales. Entonces hay diversos niveles y formas, ¿no? Pero al final todas serían cartas maestras, ¿no? Porque tienen un motivo que nos genera ya una sensación de entrada, y esta en este caso es simplemente ya nuestra primera tirada, nuestra primera lectura que hemos hecho, simplemente ya no con las cartas boca arriba, sino a través de barajar las cartas, ¿no? Entonces es un trabajo distinto, pero nos lleva un poco a lo mismo, a que tenemos que trabajar algo, y las cartas nos están hablando en este momento de este trabajo que nos invitan a hacer, ¿no? Después hay quienes les gusta entrevistar al mazo, ¿sí? A la baraja de cartas, y hacerle distintas preguntas como si fuera una entrevista a la baraja o al mazo. Y yo en mi Instagram voy a compartir lo que haga el vídeo, o a lo mejor lo hago antes incluso de que publique los vídeos, cuál es la tirada que creé en algún momento y que a mí me gusta para justamente entrevistar a mi baraja, a mi mazo. Entonces, aquellos que estén interesados en ver esa tirada en específica de cómo entrevistar al tarot, a esa baraja,
de cómo trabajar y de preguntarle cuál es su personalidad, y ya verán otras cositas interesantes en la tirada. Pues eso va a estar en mi Instagram. Y el link al Instagram está en la cajita de descripción, y si no es carla.lila, ¿sí? Acuérdense que lila es con H al final. Y ahí van a encontrar la lectura que yo hago, van a encontrar ahí las preguntas y cómo hacer la lectura, ¿sí? Esa es otra forma. Otra manera también de conectar con las cartas es el storytelling, o hacer como una historia, ¿sí? Que también sirve para la gente que le gusta escribir, que le gusta la escritura y que de repente se sientan bloqueados, pues también es una forma de despertar esa energía creativa. En esto a mí me gusta hacerlo con las cartas boca arriba, ¿no? Entonces ir escogiendo cartas, pero muy intuitivamente, escoger aquellas cartas que ese día me llaman. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20 o pueden ser 2. Pero bueno, mientras más cartas, pues la historia será un poco más larga y la trama será incluso más interesante, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga esas cartas, pues ir simplemente estableciendo, bueno, este es mi personaje principal, e ir poniéndolo en el centro, y puedo hacer como un mandala, y en ese círculo ir estableciendo como el inicio de la historia, el desarrollo y la trama a través de las distintas cartas que he escogido, hasta crear ese desenlace final, ¿no? Y si quiero que tenga un antagonista, pues poner el antagonista con otra carta, con otro arquetipo. Es muy divertido y realmente nos despierta esa energía creativa y nos ayuda a también tener un poco de juego y de humor con las cartas, ¿no? Y de disfrutar de ellas desde otro lugar. Y al final descubrimos un montón de cosas a través del storytelling también, de esta técnica de crear una historia con las cartas. Después hay muchas formas más de conectar con ellas, ¿no? Pero como no quiero hacer los vídeos muy largos, si quieren que les siga contando, pues me comentan en la cajita de descripción y yo les seguiré contando recursos, pero creo que con estos 2 vídeos tienen bastante para empezar. Y lo que sí les comento es que, sobre todo cualquier baraja, lo que requiere es un trabajo constante y diario. Entonces, mientras yo haga más lecturas con ella, más vínculo voy a tener con ella. Entonces, puedo hacer simplemente una tirada o una lectura diaria de una sola carta. La carta que yo escoja, y le puedo preguntar cuál es la lección del día, o aquella energía que debería a lo mejor evitar ese día, aquel aprendizaje que necesito encarnar ese día, lo que ustedes quieren, y pueden hacer como una tirada diaria de una sola carta, y así es como trabajar con cada carta de una forma como muy ligera, pero también muy presente, porque voy vinculando ese mazo conmigo en mi vida diaria, ¿no? Entonces tiene como ese vínculo muy íntimo conmigo, ¿no? Y es eso, es trabajar con las cartas diariamente, mucha lectura y mucho journaling, mucho diario, mucho escribir en mi diario, ¿no? Porque lo básico realmente es que eso que hicimos, por ejemplo, con las cartas en su conjunto, lo podamos hacer con cada una de las cartas, y es lo que yo suelo hacer con cada baraja en realidad. Es decir, ese trabajo de decir, voy a ver cada símbolo que me está diciendo en esta carta, y voy a quedarme un buen rato detallando el color de la carta, sus símbolos. Algunos, si no lo entiendo, me pongo a investigarlo, o si no, antes de investigarlo me gusta a mí siempre decir, bueno, pero para mí, ¿qué significa este símbolo, por ejemplo, ¿no? Y después, cuál es, si hay algún personaje en la carta, hacia dónde está mirando, qué energía se está estableciendo, qué interacción, qué palabras me vienen, todo eso, irlo escribiendo en el diario, ir observando la carta, ir detallándola, porque a veces simplemente la observamos y decimos, bueno, ya parece que dio todo de sí, pero si nos quedamos un rato y decimos, bueno, yo no había visto esta hojita que salía por acá y que para mí simboliza esto, y no me había dado cuenta. Entonces es mucho de quedarnos en observación, de un trabajo como muy meditativo, ¿sí? Con cada carta. Y mientras obviamente lo hagamos con cada carta específica, con ese 78, nos va a llevar un buen tiempo. Y en ese tiempo también nos ayuda a establecer ese lazo, ¿no? Porque todo vínculo requiere de tiempo, es así. Entonces, bueno, todas estas cosas que les he comentado, espero que les hayan servido. Y ya saben, si quieren saber más técnicas o recursos, me lo comentan en la cajita de abajo. Si quieren preguntarme también, aquellos que quieran conectarme para sesiones, lo pueden hacer por las diversas formas de contacto. Y recuerden darle like si les gustó el vídeo, para que otras personas como ustedes también lo puedan encontrar y que les sea de utilidad. Les mando un beso muy fuerte y les deseo un día maravilloso. Chao.